Buenos días, en este video presentaré mi proyecto del segundo parcial de programación. En este proyecto explicaré el ciclo de vida de las peticiones HTTP, URLs dinámicas, elementos dinámicos, en la vista, request de las inyecciones de dependencias, interfaces, en la implementación de interfaces y data binding. Todo esto lo mostraré con un proyecto que hice en ese caso y estaré ejecutando también para que vean los códigos que utilice. Primero, en este caso voy a mostrar el proyecto en ejecución y como podemos ver aquí, pues dentro del que enfoca la cámara. Y aquí tenemos la pequeña lista de los usuarios que he colocado. El último ya es la prueba mía para ver si funcionaba más que todo el formulario. Así que solo coloqué 3 usuarios con los 3 correos. Y ya el cuarto ya es el mío, que agregué ya manualmente. Como pueden ver. Entonces, esta es una pequeña prueba para que más que todo puedan visualizar. Ahora explicaré el ciclo de vida de una petición HTTP. Más que todo, déjenme. Perdón, perdí la cruceta. Aquí está. Aquí más que todo presentaré cuando el usuario ingresa a una URL, el navegador se envía a una petición del servidor. Solamente déjenme buscar aquí el controlador. Aquí está. Perfecto. Bueno, más que todo por aquí, de esa petición es recibida por el controlador en Spring Boot. Por ejemplo, en este método, con el controlador recibe la petición, luego llama al servicio en sí para obtener los usuarios, agrega los datos, el modelo y retoma la vista llamada index, que está por aquí. Y en ese caso finalmente la vista es procesada y se muestra en el navegador, como lo pudieron ver anteriormente. Bueno, en ese caso continuando con la URL dinámica, explicaré lo de las URLs dinámicas en ese caso. Tenemos una ruta, por ejemplo el usuario y el ID como tal, en donde según el usuario es seleccionado, cuando doy clic en ver detalle, la URL cambia dependiendo del usuario, obviamente, en el controlador, y ese valor se recibe con, en ese caso, una variable, el path variable, y se usa para obtener la información del usuario, como por ejemplo pueden ver aquí el ejemplo que hice de juancorreo.com, y luego el ID, el nombre y el correo, y luego lo vamos a volver así. Y también vamos a poder ver aquí en lo del index, en ese caso también podemos ver el elemento dinámico en la vista en este archivo en index.html, perdón. Usamos th each para recorrer en sí los usuarios, y cada fila genera un enlace diferente, más que todo usando el ID del usuario, lo que hace que el comportamiento sea un poquito más dinámico para cada registro. Luego, ahorita mostraré para explicaré el uso de request param, más que todo en el buscador del formulario en sí. Podemos verlo por aquí. En ese caso, en este buscador el usuario escribe un nombre, por ejemplo, y se envía por la URL. Por poner ejemplo, vaya, aquí hice 2 ejemplos en sí que les busqué antes. Juan y el mío que creé manualmente, Ron. Entonces, por ejemplo, utilizamos Juan y nos envía, perdón por la cámara que dejó de enfocar, nos envía a la hecha. Y así sucesivamente. Podemos probar con otro, María, rápidamente, antes de que se acaben los videos.
y lo muestro como tal. Y para señalar en sí lo del controlador, explicaré la inyección de las dependencias y más que todo en el controlador vemos, por ejemplo, lo de Outwire usuario y service. Eso significa que Spring, en ese caso en el controlador, más que todo se encarga de crear e inyectar automáticamente el objeto sin la necesidad de instanciarlo más que todo manualmente. Lo de las interfaces, en ese caso, aquí tenemos una interfaz llamada usuario service. En ese caso, déjenme, aquí está, perfecto. En usuario service, en ese caso, es donde se definen los métodos como listar usuarios y buscar y guardar. El interfaz solo define qué se va a hacer, pero no cómo se hace, más que todo. Luego lo de la implementación, en ese caso que lo tenemos, aquí rápidamente. Vemos la implementación de la interfaz. Esta clase implementa el usuario service y aquí se desarrolla la lógica de los métodos. Por ejemplo, cuando se define cómo listar usuarios, cómo buscar y guardar, etcétera. Y luego en lo del formulario, en ese caso, ya para terminar, sé que me pasé un poquito, un minuto. Hay mil disculpas, no me alcanzó mucho el tiempo. Em, lo del data binding, en ese formulario usamos THObject y THField para vincular los campos y el objeto usuario. Cuando el usuario llena el formulario, los datos se envían al controlador y reciben automáticamente de un objeto usando el model attribute. Voy a hacer una prueba, en ese caso, por ejemplo, colocando otro nombre en el formulario, por ejemplo, mi segundo nombre, Omar, y luego que Omar arroba, uy, perdón, es difícil escribir con una sola mano, mil disculpas. Vamos a hacer rápidamente la prueba. Omar arroba correo.com y luego le damos a guardar y nos estará creando un nuevo usuario con el ID, el correo y todo. Y si le damos aquí, funciona con la URL. Así que ese sería pequeño en sí. Muchas gracias por ver.